Muy bien, hoy tenemos un podcast muy especial. Hoy quiero presentarles a un muy buen amigo y un invitado especial del Mi Podcast de esta vez, Michael Umaña. Michael, mi hermano, Rigo, muchísimas gracias. amigo, no, a usted. De verdad un placer tenerte acá. Prácticamente, como decíamos fuera de cámaras, cruzaste todo el país casi. Mentira. Pero es un placer, de verdad, Rigo, nuevamente verte y poder conversar con usted acerca de negocios, que siempre lo hacemos fuera de cámaras, por así decirlo. Sí. Pero de verdad un honor, y después de tantos años, tener esta oportunidad de volvernos a encontrar en otra etapa de nuestras vidas y bueno, siempre un gran respeto y cariño para usted y para toda esa gente de la zona de la Ciudad Blanca y Guanacaste en especial, ¿verdad? Todos que siempre me recibieron a mí en esa tierra tan bonita, y bueno, hoy estamos acá, bendito Dios, una oportunidad más, un día más, y bueno, qué más placer que tenerte acá y conversar de todo lo que ha pasado y sobre todo de tu proyecto, ¿verdad? Que siempre me ha llenado de mucha expectativa, por así decirlo, y bueno, sé y desde aquel entonces de que iba a ser para bien, y ya tienes muchos años en tu proyecto, y eso también te felicito porque has mantenido o te has mantenido en un mercado pues, por muchos años, y eso habla muy bien de usted y de la gente que trabaja para usted. Correcto, Michael, buenísimo. Y no, de verdad, muchísimas gracias. Hoy, como siempre, de hecho siempre que estamos hablando de negocios, de bienes raíces, y pues esa es la meta de hoy también. Michael, más sin embargo, la idea es empezar un poco presentándote. Contanos un poquito, Michael, tu trayectoria, porque yo creo que en todo el país te conocen como futbolista, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otra faceta de Michael también, hoy vamos a hablar de esa faceta del inversionista también un poco, pero contanos un poquito tu trayectoria, cómo fue que empezaste, cuál fue tu historia, cómo fue que empezaste a ser futbolista y la trayectoria que tuviste, mi hermano. Bueno, la verdad, Rigo, es una larga historia, ¿verdad? Tendríamos que hacer como 4 podcasts aquí para contártela, pero para resumir un poco, bueno, mi sueño siempre fue ser futbolista profesional. Eso fue lo que me propuse desde muy niño. Yo el fútbol lo traigo en mi sangre. O sea, ¿vos la tenías clara de niño, de chiquito? Sí, fue una apuesta mía muy, ¿por qué no decirlo peligrosa? Porque yo dejé todo por el fútbol. Y mi fútbol sigue siendo, pues, el amor de mi vida, como dicen, ¿verdad? Ya se me acabó, pero bueno, algo que... Ni tanto, porque te vi hace poco ahí, asistente y demás. Siempre. Como jugador, ¿verdad? Como jugador, pero sí siempre sigue uno atado a esa pasión, a esa, ¿verdad? Y bueno, me tocó una experiencia así en Cartago hace poco, que finalizó, fue muy rápida, pero muy sustanciosa. Y al final en lo que a mí me apasiona, me gusta y que es el fútbol, y la viví al máximo. Pero bueno, digo que se acaba porque terminé hace unos 3 años más o menos como futbolista, y bueno, logré muchas cosas que me había propuesto, y eso pues es una de las cosas que me deja muy orgulloso de mí, porque fue lo que siempre me propuse desde niño. Yo, bueno, soy de Santa Ana, soy el menor de 3 hermanos, mi hermana Katia y mi hermano Eric, y pues somos una familia campesina, ¿verdad? Una familia humilde, sencilla. Y bueno, me tocó empezar a hacer mis primeros pasos en Carmelita, allá por el año 99-2000. Y pues quien me hace debutar en primera división es don Freddy Cooper, el cual fue el primer entrenador que me dio la oportunidad de debutar en una primera división. Y bueno, ahí se estaba cumpliendo el sueño que tenía desde niño. Hice unas ligas menores en Carmelita unos años, y la verdad pues es un club al cual le guardo mucho cariño, mucho respeto, porque ahí fue donde nací, esa fue mi cuna futbolística, por así decirlo. Y bueno, ya después vino una carrera, pues gracias a Dios, bastante extensa. Jugué por 23 años profesional.
y la verdad, pues disfruté mucho, me dio mucho el fútbol, me dio cosas muy buenas, otros golpes también como todo en la vida, pero la verdad, al máximo, lo viví al máximo, era mi sueño, era lo que me propuse desde niño y así se lo hice saber a mis padres y lo pude llegar a lograr. Me encanta, buenísimo. Yo tengo un par de preguntas más, pero vamos a la que sigue. Michael, yo sé que esta pregunta te la han hecho demasiadas veces. Yo sé que sí. De hecho, hace poco te vi en una entrevista, creo que era con... Ay, no sé, te vi en una entrevista donde te hicieron esta pregunta. Y yo te la hice por teléfono una vez y te la vuelvo a hacer. Me dijiste que te preguntaba lo que fuera, ¿verdad? Lo que sea. Michael, en el 2014, cuando estabas a punto de tirar ese penal, hiciste algo que a mí me llama mucho la atención porque veo a veces la repetición ahí que le sale a uno en las redes. Hiciste algo que me gustó mucho y te voy a decir, lo hago hoy en día porque he leído mucho al respecto y lo hago hoy en día cuando tengo que concentrarme mucho en algo, mi hermano. Y se llama respiración. Sí. Ese día hiciste algo que me encantó. Botaste. Y tengo dos preguntas. Uno, ¿qué sentiste? Y dos, bro, ¿eso te lo enseñan? O sea, ¿hay algún entrenador que te dice que tenés que respirar o algo así? ¿O es algo que hiciste porque has aprendido en la vida? ¿O cómo es? Porque también te cuento algo. Acaba de terminar un libro que estamos por publicarlo. Y en ese libro hay una parte que dice, Rigo, no te olvides de respirar. Y Rigo, no te olvides de masticar. Porque hay cosas tan elementales que a veces uno hace en su corredera que se le olvida hacer, como tan sencillo como masticar, tan sencillo como respirar. ¿Hay alguien que te enseñó y qué sentiste en ese momento, mi hermano? Bueno, mira, para responderte la primera, para ir por partes, y es la pregunta ¿verdad? del siglo, digo yo, pero no importa, yo recibo esa pregunta muchas veces en mi día, en mi vida. Y mira, Rigo, es una sensación, es un sentimiento que yo no lo había vivido y no sé si lo voy a llegar a vivir. La presión que sentí, claro. La adrenalina, el nervio, ¿verdad? Claro. Lo que yo sentí en esa caminata del centro del campo al punto de penal, la verdad, véame, mi cerebro no sé cómo está. Bueno, no estoy muy normal, la verdad no, pero no sé cómo no quede peor. Porque la verdad es un momento de mucha tensión, de mucho nervio, de mucha... te pasa de todo por la mente. O sea, tantas cosas te pasan, ¿verdad? Y no puedes perder en ese momento el equilibrio, ¿verdad? Lo que vas a hacer, tenés un momento muy, 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 pues muy, de mucha responsabilidad, ¿verdad? Tenés un país encima, tenés tus compañeros encima, tenés la historia del fútbol de Costa Rica en ese momento encima. Y la verdad, yo me pregunto, ¿por qué me tocó a mí eso? Y es una pregunta que me hago siempre, cada vez que me preguntan eso, valga la redundancia. Y luego, yo lo que hice fue caminar y enfocarme en lo que iba a hacer cuando iba a lanzar ese penal. Pero sí te debo decir de que iba muy tenso, que iba muy nervioso, que pues que sabía que tenía un momento especial en mis piernas, en mi cuerpo, en mí. Y sí, siempre, nunca perdí, ¿verdad? Por decirlo así, la fe de que eso iba a salir bien, de que iba muy convencido, iba muy seguro, la seguridad de que yo podía escribir esa historia junto con mis compañeros. Te hablaste bonito, exacto, claro. Sí, siempre mi mente fue positiva. Claro. Y una de las cosas que siempre he dicho es verle la cara a mis compañeros, ¿verdad? De felicidad después de ese momento. Fue algo que me inspiró, de ver a Costa Rica feliz, de ver a nuestro fútbol, pues escribir una nueva historia, algo nuevo, algo que no se había hecho.
y sabía que me correspondía a mí ponerle el punto final a la historia. Claro. Así, porque sé que fue algo pues, que no se construyó en ese mundial, sino desde la eliminatoria. Correcto. Sí, sí, sí. Pasaron muchos compañeros por el proceso, pasaron muchas cosas, tuvimos que sacrificar un sinfín, como todo en la vida, ¿sí? Nada llega fácil, y a mí me había costado mucho. Recuerdo que en la eliminatoria anterior, que dichosamente tuve 4 eliminatorias en selección nacional, fue mi casa 16 años, la selección, y también debo decir que eso no lo paga nadie. O sea, uno a la selección, pucha, es lo más lindo Desde uno, los 16. no, 16 años en selección nacional. 16 años en selección, Continuo, sí, o sea, claro. cuatro eliminatorias. Claro. Y una eliminatoria antes del 2014, habíamos vivido una de las historias más amargas para nuestro fútbol, que fue quedar fuera en Estados Unidos, en Washington, para el Mundial de Sudáfrica. Recuerdo. Donde estábamos ganándole a Estados Unidos y en los últimos 30 segundos perdimos el Mundial, Recuerdo. por así decirlo, entre Sí. otros errores que habían venido arrastrándose, pero el partido contra Estados Unidos estábamos haciendo lo que nadie creía, ganarle a Estados Unidos en Washington, y en los últimos 30 segundos se nos salió de las manos el Mundial de Sudáfrica. Y ya vos sabés, o sea, es como una empresa, cuando no sale algo, cuando... A eso voy. ¿Me entendés? O sea, Exacto. es como todo. O sea, Exacto. se corta un proceso, generaciones que vienen atrás. Claro. El fútbol de Costa Rica también se veía afectado. Nosotros como futbolistas también, mejores contratos, el ir al mundial, Claro. eso no tiene precio. Y bueno, era una ventana importantísima para nosotros como jugadores y desde luego para el fútbol de Costa Rica. Pero fue como decimos, un batacazo fuertísimo, fuertísimo, y bueno, el perseverar, el seguir, ¿verdad?, en la lucha, porque cuando uno se cae, pues tiene que levantarse. Claro, ¿no? así es. Y fue uno de los momentos más duros en mi carrera, y sé que para los compañeros en ese momento también. Pero bueno, el poder resistir eso y persistir nos llevó pues a una nueva historia que fue Brasil. Y bueno, me tocó a mí porque hacía 4 años había sufrido, como te digo, muchísimo, y en la próxima eliminatoria, que fue muy bonita, muy buena, me tenía otra cosa, la clasificación, llegar a Brasil y bueno, y abrirme esa página del libro a mí para poderla escribir. Y bueno, ahí quedaremos en los libros de la historia, claro, de este fútbol. Pero sí te digo, fue un momento muy tenso, muy, muy tenso, donde tuve que tener mucha fuerza mental, claro, de tener mucho enfoque, tener mi mente muy, 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 muy enfocada en lo que iba a hacer. O sea, debo decir de que me pasaron miles de cosas. Y bueno, yo siempre he dicho, 2 picos de emociones fuertísimos. El momento tenso, de nervios, ¿verdad? Y después el ver entrar ese balón, el ver que yo había conseguido uno de los goles más importantes en la historia del fútbol de Costa Rica, pues eso, la verdad, a mí me desconectó del mundo. Y esa... Me quedé en shock, como dicen. Yo siempre he dicho que ahí me quedé inconsciente, la verdad. Por unos segundos quedé inconsciente porque fue una felicidad enorme. Y la verdad, pues bueno, con lo de la respiración, ¿no? Creo que es algo que sale natural, por la pregunta que me hacías. Pero sí es algo que dentro de todo ese nerviosismo, ese enfoque, como que el cuerpo te pide algo, ¿sí? Como que, bueno, hagamos algo para bajarle aquí los niveles de adrenalina, de tensión, es que de nervio. se nota. Sí, y entras y mira, y fue como, se ve porque en la repetición se ve, tus ojos entran como en una fase de ¿cómo se llama? De matador, ¿verdad? Claro. Te digo que fue depredador de una vez. Yo creo que en ese momento es donde mi cuerpo baja las revoluciones, ¿verdad? Y se sienta en un momento de decir, bueno, aquí
Es lo que hay que hacer, sí. para meterle el gas, ¿verdad? Como decimos, y esa respiración, debo decir, me salió muy natural, pero fue algo que en mi mente y mi consciente dijo, hay que hacerlo. Porque como creo que como en la vida a veces hay que respirar, ¿verdad? Hay que, Exacto. en los negocios, Exacto. en momentos donde pues vas a tener momentos difíciles, momentos de tensión, momentos de nerviosismo, como ese que tuve yo, y bueno, porque eso me ayudó. Y bueno, algo que me salió espontáneo, natural, fue creo que clave también. Y todo el mundo me lo menciona porque como Lo vos sé. me lo decís, Claro. es algo que todo el mundo también tiene que ver con esa bendita respiración. Y todo el mundo me dice lo mismo, Michael, esa respiración la tengo grabada en mi mente. Y de hecho, Michael, la idea de entrar a este tema, porque lógicamente, pues nuestro podcast no es de deportes, nuestro podcast es de negocios, enfocado Claro. sobre todo a bienes raíces, pero de verdad que le he hallado muchas similitudes, digamos, a cualquier cosa que uno hace en la vida. Pero eso que hiciste ese día me llamó mucho la atención porque se aplica en un montón de cosas. Más sin embargo, yo quiero que me expliques también, y también vamos a hablar de esto en la siguiente, cómo pasamos esto al día a día y sobre todo a las inversiones. Vamos, la que sigue vamos a hablar de esto. Michael, cuando uno está haciendo inversiones es muy similar y de hecho es parte de lo que yo te quiero preguntar. En bienes raíces pasa parecido. A veces uno ve una buena opción que uno dice, le entro, no le entro, o inclusive algún proyecto, ni siquiera lo aplica solamente a bienes raíces, a cualquier cosa en la vida. A veces uno tiene un proyecto que uno dice, parece que los números sí salen, uno se prepara, uno busca información, uno hace el ejercicio de respiración, pero si nunca patea, nunca pasa nada. Entonces, estoy hablando de tomar acción. De hecho, Grant Cardone tiene un libro que a mí me encanta. Dice, no es solo acción, es acción masiva para que las cosas salgan bien. Hoy estuve en la mañana leyendo un libro de Gary Keller que se llama Lo Único, que dice, todos tenemos un techo, todos tenemos un techo. Romper ese techo duele un montón, pero es lo único que te lleva al nivel que uno quiere. Y él dice en su libro, ¿cuál es el techo real que tenemos? No lo sabemos, pero cuando lleguemos ahí, todavía ese techo se puede romper y me encanta. ¿Cómo se logra eso? Acción masiva. Ahora, en tu caso, con toda la trayectoria que has tenido, pues seguro has tenido que meterle acción masiva a todo lo que has hecho. Y de hecho, yo te conocí en inversiones, yo te conocí en el mundo de los bienes raíces, sabía Sí. que habías invertido ahí. Sí. Pregunta, ¿quién te aconsejó? Porque yo sé que los futbolistas, algunos ganan muy bien, muy bien, no todos, pero yo sé que algunos ganan muy bien, pero ese es el día a día. Pero ¿cómo llevas de generar dinero en el día a día a generar dinero pasivo? O sea, que esté generando por vos, que mientras estés durmiendo esté generando. ¿Quién te recomendó eso? ¿En qué momento empezó? Bueno, yo hubiese querido ganar más dinero en el fútbol. La verdad, Rigo, fui bendecido. Fui bendecido Bueno, y... no te fue mal. No, claro, por eso te digo, fui bendecido. Y no, y no solo, yo no digo que a veces uno no gana solo en dinero. Digo, Exacto. sí, a veces no es el dinero, sino que gané mucha experiencia, gané, pues viví en muchos lugares, conocí muchas culturas gracias al fútbol. El fútbol a mí no me dio, pues, un montón de dinero, pero me dio otras cosas que le enseñan a Claro. uno a estas decisiones, a esas, ¿cómo se llama? A saber invertir, a saber cuidar, porque lo que cuesta, ¿verdad? Y bueno, le doy la razón a esas personas que tienen que respirar, como estábamos hablando anteriormente, para hacer un negocio, y está bien. Claro. Pero yo lo que aprendí es que en la vida hay que ser decidido, hay que tener decisión. Y en lo mío, pues más, ¿verdad? En lo que yo me moví, eso me costó aprenderlo, pero al final, ya ahora, después de también, debo aceptar, después de retirado, llevando un proceso que estoy llevando, pues me están
ayudando a tomar esa decisión que uno necesita. Claro. Y muchas veces ese empujecito que usted dice, ese decir, quiero más, voy por más. Claro. Y saber de que en la vida a veces hay que arriesgar para ganar. Muchas veces hay que... De hecho, todos los días arriesgamos. Saber arriesgar, claro, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que irse ahí, ¿verdad? Hay que dar ese De pasito acuerdo. de más. O sea, si me dijeron 1, pues voy por 2. Claro. Si me dijeron 2, voy por 3. ¿Sí? Y creo que lo hablábamos fuera de acá, en la conversación, fuera de cámaras, por así decirlo, y hay que romper ese hielo, ¿verdad? A veces ese techo hay que, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros, pasándolo a lo nuestro en el fútbol, lo que nosotros hicimos en Brasil, queríamos ir más allá, queríamos ir, ¿verdad? O sea, no quedarnos ahí con lo que había. Había un techo y lo pasaron. Y nosotros nos propusimos eso. No es mentira, nos habían criticado, nos habían hablado, nos habían pasado por donde, ¿verdad? Y ¿por qué no decirlo hasta humillado? Y a veces uno tiene que sacar ese valor, sacar ese orgullo del bueno y decir, no, yo quiero esto y después voy por esto. ¿Sí? Ir cada vez en la vida dando saltitos, pasitos hacia adelante. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos derecho a soñar, a estar mejor Así cada es, día, sí. a poner la mente, ¿verdad? Y cada quien a su ritmo, cada quien con lo que Dios le da, porque a todos Dios nos da un don, nos da algo. Y así es. A vos te da una cosa, a mí me da otra cosa. Claro, así es. Y hay que aprovecharlo. Exacto. A veces hay que lanzarse. Sí. Hay que lanzarse y que siempre he dicho, hay que lanzarse y después abrir el paracaídas. Y alguien Y ahí está, esa centésima de decisión te hace conseguir el éxito o quedarte ahí. Al final, te quedas, no sabes qué va a pasar. Así es, de acuerdo. Pero si te lanzas y lo consigues. Y si no lo consigues, lo intentaste. Dice Brian Tracy, que uno a veces dice, ¿y si no funciona? Y Brian Tracy dice algo, ¿y si sí? Sí. Qué bonito, y siempre ¿verdad? hay que pensar que sí. Exacto. Y también Exacto. la mente es muy poderosa, amigo. Sí. La mente lo mueve todo. Yo digo, tengo algo en mi teléfono que dice, todo está en la mente. Claro. Todo está en la mente y te lo digo yo porque con las uñas, ¿verdad? Con una persona humilde, sencilla, decidido, enfocado en lo que quería, sí, porque sí le di todo y más a mi profesión y siento que lo alcancé, tal vez quise más, sí, pero me lancé, Claro. me lancé y así es en los negocios y decirle a la gente, no hay que tener ese temor y decir, aquí, no, a veces al final, Rigo, yo digo, de acá nos vamos con lo vivido, nos vamos con lo intentado, nos vamos con ese sabor de decir, lo intenté. Porque eso que usted va a lograr ahí, lo que usted va a alcanzar, lo que va a obtener, se queda. Claro. Y nada más satisfactorio, te lo digo. Estoy de acuerdo, así es. Que si lo quieres algo, lo intentas y lo logras, no hay mayor satisfacción, no hay dinero que compre eso y que le queda a uno como persona. Y de hecho esa es la admiración que te tengo, Michael, porque sé que no fue fácil, lo trabajaste, llegaste, rompiste ese techo mental, le diste, o sea, está muy bonito. Y Michael, en algún momento de tu carrera dijiste, tengo que invertir, se me ocurrió, porque uno sabe que el fútbol no es eterno como todo. Yo claro. Tengo un amigo que también trabaja en bienes raíces y él me dice, es que yo todo lo que gano yo me lo como, porque yo vendo mucho y yo soy un buen vendedor, entonces a mí no me importa, un día que me haga falta, yo nada más hago una venta y ya está. Y a veces me hace pensar, híjole, y yo le converso y le digo, qué miedo lo que estás diciendo, porque a ver, yo no sé, hoy puede ser que me vaya muy bien, mañana no sé, o sea, tengo que tener un plan también. Un equilibrio. Sí, sí, claro. Y mi pregunta es, ¿en qué momento te salió la idea de que hay que invertir, que hay que hacer algo? Mira, esa es una de las cosas que me dejó mi padre, que en paz descanse. Ese señor, a mí, bueno, aparte que me ha bien hecho trabajador, falta muchísimo, bien lo extraño todos los días. Nunca fue una universidad, nunca fue un colegio,
Y con eso no quiero decir ni decirle a la gente que nos está viendo que no hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Ya los tiempos cambiaron y yo soy el primero que digo, y a mis hijos tienen que estudiar primero que nada. Pero, ¿con qué voy a esto, Rigo? Mi padre, que en paz descanse, me decía, Michael, desde muy niño yo, porque yo empecé a trabajar desde los 12 años. Antes, pero bueno, ya Sí, ya empecé ahora, a valer sí, por sí, sí sí, solo a sí, los sí. 12, 13 años de mi vida. Y me decía, mi viejo, que en paz descanse, Michael, si ganas 10, gaste 8. Si ganas 12, gasta 10. Claro. Santas palabras de mi padre. Creo que eso que él me dijo me caló para mi vida. Y hasta hoy en día, me sigue sirviendo, Rigo, ese consejo de una persona sabia, de una persona que me dio consejos a mí, que trabajamos juntos, que vivimos cosas juntos, que sé que se fue súper orgulloso de mí y yo de él. Yo, la verdad, a mi papá le debo pues lo que soy, lógicamente, pero me dejó muchas cosas y que a veces no las enseña ni ninguna universidad, por más Correcto, universidad, por más correcto. cara que sea en el mundo. De acuerdo. Y reconozco te repito, que el estudio es muy importante, y todo, pero mi papá me daba consejos muy sabios y uno de esos era saber invertir mi dinero, saber lo que me ganaba. Entonces él me decía, Michael, nunca cuentes con el 100% de lo que ganas. Muy bien, qué buen Guarde un consejo. poquito, invierta un poco. Ujú. Y yo decía, pucha, pero yo veo que a mi papá le cuesta, a mi papá Ujú. nunca, Ujú. tal vez ostentoso, con cosas, con dinero, pero tenía consejos muy sabios para mí. Claro, Y eso, Rigo, me quedó para la vida. porque es lo vivido. Es lo Claro. que él había vivido y se daba cuenta Y que había que también, hacer. Claro. exactamente, de una persona comerciante, porque yo soy comerciante, a mí me encantan los negocios, vos sabés, vos me Ujú, conoces, ujú. y en el mundo de los bienes raíces he tratado también Claro, de estar, de invertir en esto, que sé que si se hace bien, claro. yo creo que es una muy buena fuente de ingresos, un negocio muy bonito, por eso somos amigos, sabes que hasta una propiedad en su momento en Guanacaste me moviste y movimos por allá y bueno, a mí desde muy niño me enseñaron a eso, a invertir, mi papá y bueno, por eso tengo tanto, ¿por qué no decirlo?, apego a este negocio, pero así me enseñó él y desde ahí me quedó para la vida. Me encanta, Michael, qué bonito, porque esto es justo lo que a uno le queda. De hecho, en mi caso es parecido. A mí quien me ha enseñado, y mi Qué papá, bonito. mi papá también, ¿no? O sea, no es estudiado, pero es increíble que él tenía ese concepto desde muy niño, el hecho de, ¿verdad?, guardar para invertir. No solamente guardar para guardar, sino guardar para invertir. Y qué hermoso, que cuando uno Lindo, desde sí, niño le han lindo. enseñado. Claro. Y lo que dijiste me encanta. 12 años ya tenías que meterle trabajo. Yo no Total. sé, a cada quien, ¿verdad? Sabrá cómo cría a sus hijos. Michael, yo no tengo hijos, pero yo creo que si tuviera, le estaría enseñando desde niño a trabajar también, Claro. porque él le crea a uno un montón de valores y cosas que uno necesita. Y qué buen consejo, porque sí, yo estoy de acuerdo, hay que invertir. Claro. Claro. Yo siempre he dicho a las personas que le he hablado acerca de bienes raíces, sí, yo sí creo que es un excelente negocio, pero, o más sin embargo, hay que saber hacerlo. ¿Y cómo funcionan los bienes raíces? Sí, es cierto, me gano una comisión, no la debo gastar todo, me gano una comisión y debo tener una parte para invertir. ¿En qué? En propiedades que me generen ingresos, ya sea a largo Claro. plazo, Ajá. ya sea que tenga un retorno a corto plazo, lo que sea, pero debo aprender a invertir también, inclusive en el mismo negocio que yo hago. Claro, claro. Y no, pues me parece excelente. Muy bien, Michael, hasta aquí me ha encantado. Tengo una pregunta más y de hecho espero que ustedes estén disfrutando muchísimo de este podcast y pues gracias, Michael, como siempre. Vamos, tengo una pregunta más, algo que me da mucha curiosidad para la siguiente. Michael, hace poquito estábamos conversando de esto y eso es algo que quiero dejarlo clarito, que me encanta y que admiro. Y estamos hablando de la disciplina, porque no importa lo que uno haga, a veces uno no va con todas las ganas del mundo.
sea, a mí me ha pasado muchas veces de que yo llego a la oficina y yo no tengo ganas de estar ahí. Michael, pero estoy ahí y estoy metiéndole brete a todo lo que tengo que hacer. Tengo un propósito claro que quiero cumplir y estoy súper enfocado. Michael, y eso sé que te ha pasado. Y Michael, Claro. y quiero preguntarte algo. Hay gente que posiblemente está empezando a ser atleta. Hay otra gente que está empezando posiblemente su propio negocio. Hay gente que está pasando por una situación difícil. ¿Cómo te ha ayudado esa disciplina y ese enfoque? ¿Y qué consejo podrías darle a esta persona? Sí, mira, Rigo, a mí, bueno, vuelvo y repito, me ayudó muchísimo, primero que nada, ponerme una meta, ¿sí? Enfocarme en algo. Claro, Buscar algo que usted todos los días se motive. saber dónde vas. Saber dónde vas y para dónde vas. ¿Sí? Claro. Bueno, en el caso de los negocios, bueno, el caso de los vendedores, por ejemplo, ponerse una meta, bueno, voy enfocado hoy, desde que me levanto, ¿verdad? Desde que abro los ojos, le doy gracias a Dios, el ritual que todo el mundo hace, bueno, cada quien, Claro, pero decir, yo voy sobre esto. ¿Sí? claro. En mi caso fue conseguir un sueño, que era, repito, ser futbolista, ser un jugador profesional, ser destacado, hacer diferencia, hacer cambios en mi vida, ser mejor persona. Sacrificios. Exacto. Y Sí. tener esa disciplina enfocada en algo, ¿sí? Y sobre todo, algo que te mueva, Rigo, algo que te inspire. Claro, que te algo dé esa pasión. que le nazca pasión a usted Sí. por lo que usted está haciendo y por el cual se levanta todos los días. Sí, porque uno es cierto, qué tiene- pereza hacer algo que uno de verdad Exacto, odia, ¿verdad? exacto. Todo el tiempo, Al todos los final, días. Es lo una que cárcel. sea, lo que Sí. sea, pero poner ese enfoque día a día, porque los sueños se construyen día a día. O sea, no es fácil, digo, no es fácil. Y como te digo, a mí me costó montones de cosas llegar a lograr mi objetivo, mi meta, pero todos los días lo tenía en mi mente y si se puede, ¿por qué no? Escribirlo, No, es que esa es la clave. apuntarlo, Esa es la clave. tenerlo en un lugar Claro. exclusivo en tu casa, Exactamente. escribir las metas, escribir lo que querés a corto, mediano, largo plazo, escribirlas, ¿sí? Y levantarse todos los días con una meta, con un objetivo, ¿sí? De ser mejor que ayer. Si Dios nos da la oportunidad, todos los días, bueno, si hoy hice 3, mañana, si Dios me da la oportunidad, hacer 4, 5. Y eso a mí me trajo mucho beneficio. Primero, buscar una meta. ¿Qué quiero? Entonces, tu recomendación. 1, tener una meta clara y escrita. Sí. Muy bien. Sí. Y ir sobre eso todos los días, levantarnos y ir a buscarla, ir por ese objetivo, ¿sí? Acercarse cada día a ese objetivo, irse acercando hasta que lo vas a conseguir. Pero sobre todo tienes Meta escrita y acción. Exacto. De una vez. Y, Muy bien. y que te apasione. Ya sea, Sí. si vas sobre ese objetivo, que te apasione ir hacia ahí. ¿Sí? Claro. O si quieres algo que sea tu pasión, si quieres, por ejemplo, a los jóvenes, si quieres ser doctor, si quieres ser psicólogo, si quieres ser futbolista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero proponerse algo, ¿verdad? Sentarse y decir, bueno, yo quiero esto para mi vida, yo quiero lograr esto en mi vida. Y enfocar ahí y ir sobre eso. Sí, porque muchas veces eso es lo que nos hace falta. Tal vez queremos, pero vamos zigzagueando y no apuntamos a la meta y a lo que queremos en realidad. Mira, como te digo, algunas personas son buenos para números, otras son buenos para leer, otros son buenos para otra cosa. En mi caso, como te digo, fue fútbol. Ese era mi sueño y mi meta. Entonces, yo apunté a eso. Yo me enfoqué, escribí, comía, desayunaba, almorzaba y cenaba fútbol. Entonces, yo fui sobre eso. Claro. ¿Sí? Y a mí eso me apasiona. Y me apasionaba en su momento más. ¿Sí? Y hay que desligarse de que, bueno, hay que si voy a ganar, si voy a perder, porque... A mí me encanta esto que estás diciendo. Entonces, me encanta. Qué buen punto. Claro, o sea, digo, sí se van a cometer errores. Claro, exacto, y y el proceso no va a ser fácil. Sí. Como dice usted, muchas veces yo no tenía ganas.
Muchas veces habían domingos, habían sábados, habían lunes y Habían muchas viajes. veces vamos a pasar Claro. cosas, situaciones de pérdidas dolorosas. O, por ejemplo, en mi caso, y va a pasar. Lo que pasa es que tampoco nos podemos quedar ahí. Lo que comentaba yo antes, yo me llevé muchos golpes en mi carrera, muchos, y muy dolorosos, y no solo pues deportivamente hablando, sino como persona. Claro, Yo pasé exacto, sí, muchas porque... cosas, me tuve que ir a otras culturas, a otros idiomas, Ujú, donde, debo decir, digo, muchas veces no entendía. claro. Por ejemplo, en Irán, Sí que estuviste jugando ahí, con el ¿verdad? idioma persa, una cultura súper marcada, y que yo me tuve que enfrentar a gente que, y debo decirlo, o sea, que muchas veces te ven y diferente, y este no es de acá, etcétera, etcétera. Uno vive un montón de cosas, ¿sí? Pues, como todo en la vida, hay rivalidad. Ujú, Hay rivalidad. Este sí. viene a quitarme el pan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí también el carácter pesa, ¿verdad? El Sí, yo estoy carácter de acuerdo. es una parte también muy importante. Y Michael, no sé si has visto que mucha gente, bueno, como dijiste, ya tiene la meta, pero no va a la acción porque tiene miedo a la crítica. ¿Qué has ¿El qué hecho? dirán? ¿Qué has hecho para que la crítica no te paralice? Porque lógicamente te tenían que criticar un Claro, montón. No te claro. tenían, pero te criticaban un montón Exacto, y en creo que algunos eso, momentos. exacto, Rigo, y eso es algo que en nosotros, por ejemplo, en los futbolistas, pues nos acostumbramos, ¿verdad? Tal vez en nosotros es más común la crítica, ¿verdad? Ese trato de parte de la afición, Pero no los paraliza, ¿verdad? pero exactamente, va a pasar. Va a pasar Sí. que la crítica y mira, pero ¿por qué eso? Sí, ¿o por qué compras ese terreno ahí? ¿Por qué no lo compras allá? Ujú. ¿Por qué esa casa? ¿Y por qué no una más grande? ¿Por qué no una más pequeña? ¿Por qué ese Va a negocio? existir. ¿Por qué no otro? Exacto. Claro, sí. ¿Por qué entras en eso? Si eso no, eso Ujú, ya no es bueno. Ya ujú, vas a ujú. encontrar un montón de limitantes y gente y cosas que te quieren quitar, restar, llegar a ese objetivo que hablamos y ese sueño. Entonces, Exacto. por eso te digo, hay que forjar una meta, ¿sí? Ponerse una meta, un objetivo e ir sobre eso. Y saber que en el camino vas a encontrar un montón de Y obstáculos. que posiblemente la vas a hacer mal un montón de veces, Claro. y sencillamente. Exacto. Y Michael, no sé si lo has notado, esto es Sí. algo que hablamos muchas veces, y no sé si lo has notado, pero usualmente el que te critique y que el que lo hace duro, que te critica duro, es el que no está ahí, el que no ha llegado. Usualmente es el que está abajo, el que ya llegó ahí más bien te dice, venga, yo te voy a enseñar el camino. Claro. Es el que no ha hecho, El que no ha empezado. el que te está diciendo cómo deberías no ha hacerlo. empezado y quiere llegar ahí. Exacto. Y entonces hay que saber de quién, hay que saber de quién, acuerdo. ¿verdad? De quién vengan las cosas. Y bueno, ¿y por qué no decirlo, Rigo, que de esa crítica, que eso más bien te fortalezca a Claro. seguir? Muchas veces sentimos o nos paraliza alguien que, como dice usted, no ha comenzado. O alguna situación, no necesariamente tiene que ser una persona. Una situación y ya nosotros queremos parar ahí. Claro, Hay que así seguir es. intentando. Leía un día de estos, o hace unos meses, Michael Jordan, y decía que él tiene éxito porque falló muchas veces. Exacto. Y una frase muy bonita que él usa, y me llamó mucho la atención. O sea, tengo éxito porque fracasé muchas veces. Qué bonita frase. Entonces, me encanta. La vida no es fácil. La vida no es fácil, es una guerra diaria. Diaria. ¿Y quién tiene las cosas fáciles? Dígame, ¿quién? No. Nadie. No. Nadie. Y eso es a lo que tienes que aferrarte, ¿sí? Y todos los días levantarte con un objetivo, con un propósito. Claro. Y la verdad, pues si uno quiere, si su mente y su corazón, su cuerpo quiere, se va a poder. Se va a poder. Si usted no quiere, Rigo, no quiere. El que quiere, va a poder. A eso digo yo, siempre el que quiere, el que tiene el camino trazado, fijo y va sobre el objetivo, lo alcanza. Me encanta. Michael, de verdad yo te agradezco mucho el rato que sacaste. O sea, de verdad ha sido muy provechoso. Y es bonito, de verdad, porque hemos tenido una conversación en medio de las tomas y demás, y ha estado muy bonito ponernos al día con algunas cosas también. Y verte, o sea, te ves bien, bro, estás metiéndole, qué bueno. Verte con esa mentalidad me encanta, porque
mucho de la gente con que a veces uno se rodea de gente que está siempre en problemas, siempre con problemas, siempre trayendo, no sé, esa Sí. basura mental que se le mete y no lo deja concentrarlo, ¿verdad? Claro. Y me encanta verte así. Y de hecho por eso Gracias. comenzamos hablando de ese enfoque, de esa respiración, de esa presión que tuviste esa vez y que aún así ibas determinado. Me llama mucho la atención también el hecho de que decís, callé todo lo demás, ¿verdad? O sea, Sí, cerré el foco. y está como, casi como inconsciente en esa meta. Y eso me encanta, porque Mira, es lo que Rigo, uno tiene que hacer, bro. mira, yo creo que eso fue yo digo un premio de la vida, del fútbol, de Dios para mí, y primeramente de Dios, y porque yo entregué de verdad todo a mi objetivo, a mi meta. Me forjé un camino, ¿verdad? Me fijé un camino, perdón, y siento que siempre la vida premia. Al final, yo sé que tengo mis errores, que soy una persona, soy un ser humano y soy un pecador, o sea, pero siempre traté de dar lo mejor para mí, ¿verdad? Para mi profesión, para la gente que está a mi alrededor. Y Dios me premió porque yo trabajé muy duro para eso. Eso que no es fácil, el éxito no es fácil. Se construye día a día y a veces dura y tarda, pero tienes que ser persistente, tiene que tener constancia usted. Es que a veces, como le digo, o sea, yo muchas veces me pude haber rendido, como todas las personas, en Sí. negocios, en la vida, a los jóvenes. O sea, ahora las cosas sí se han vuelto un poco más sencillas, por así decirlo, más al alcance, Claro, pero ahí mucho es más donde hay que sencilla, tener, sí. Rigo, no hay que ser, a mí hay una palabra o algo que me molesta, y es el conformismo. Y yo, a pesar de que, bueno, trabajé con pocas herramientas, nunca fui conformista. Yo te quiero contar, para terminar, y ya sé que me extendí un poquito, pero yo nací en una familia campesina. Nací, crecí siendo campesino, pero nunca me quise quedar ahí, no porque me diera pena, no, esa es mi esencia, ser campesino, ser de campo. Por eso vivo en este lugar, porque me encanta el campo. Qué Ya bien. mi Santana querido y amado ya no es campo. Sí, sí, Y sí. amo ese pueblo, doy la vida por lo que sea, por mi pueblo. Pero me encanta el campo, me encanta eso. O sea, mis raíces son Esa paz. de campo. Claro. ¿Sí? Y yo nunca voy a cambiar, porque tampoco uno puede después. No, No, tiene ¿por por qué? qué cambiar de personalidad, de como usted lo que es. No, yo soy campesino, punto. Y así muero. Pero ya me costó, la vida me costó. Y las cosas cuestan. Y cuando uno las alcanza es cuando más saben. ¿Sí? De acuerdo. Pero vengo de luchar y muchas veces también, puña, dije, las cosas se ponen difíciles. Sí. O sea, ¿verdad? No es fácil, el éxito no es fácil. Pero la verdad se puede, cuando se quiere, se puede, Rigo. Y la verdad, pues, también agradecerte por venir a hacer el viaje. Ajá, no, Esto claro. estaba ya Tenemos planeado rato, hace muchas horas y muchos meses de que queríamos hacer esto. Pero Y lo bueno, logramos, lo agradecerte, logramos. porque también igual verte después de tantos años, como decíamos al inicio, o te decía al inicio, siempre es un honor, ¿verdad? Es un honor tenerte acá. Igualmente. Y aquí estamos a las órdenes. Sabes que te aprecio mucho, te guardo mucho cariño. Igualmente, y bro. repito, algo has hecho bien para que estés luego de tantos años con tu proyecto que Gracias, ha crecido mi hermano. muchísimo. Gracias. Felicitarte Gracias. públicamente, y a las personas que también son tus brazos, porque sé que también ya creciste como empresa, ¿verdad? Y ahora tenés un montón de gente trabajando contigo. Eso habla muy bien. Eso habla muy bien del trabajo, y sé que tu camino ha sido también difícil. Sí, ha sido duro, sí. que hay momentos donde uno quiere ya tirar la toalla, pero bueno, ahí es donde entra esa respiración, ¿verdad? Y yo sé que has tenido que respirar también varias veces. Entonces, así es. te felicito, y pues ojalá podamos hacer algo también acá en la zona, que eso es algo de lo que... Démosle, mi hermano. Del cual estamos acá, ¿verdad?
Muchas Hoy, gracias y bienvenido. gracias, mi hermano. Hoy dijiste algo muy bonito y cierro con esto. Dijiste, los logros se llega a ellos solamente con equipos, solamente con equipos. No realmente, nunca en mi vida he podido decir que he tenido ningún logro individual. Los logros Total. son grupales y Total. eso que decías ahora, lo que conseguimos. Y durante toda la conversación has Total. dicho, lo que Total. conseguimos, en el fútbol Total. conseguimos, porque es una cuestión de equipos. Total, pero Rigo, eso es muy importante, porque yo siempre lo he dicho, yo no logré eso solo. O sea, Exacto. jamás. Primero ocupé de mi familia, ocupé de mis amigos, ocupé de gente Así como es. usted para construir ese sueño. Y eso uno lo tiene que tener claro. Pero el objetivo de uno, cuando uno se lo pone, se lo traza, ese objetivo hay que hacerlo de la mejor manera, porque al final eso va a llegar a retribuir a Exactamente. un equipo, a un grupo. Entonces, Exacto. tu trabajo es importante. En tu empresa, Rigo es importante. Pero como es importante usted, también es importante el que tienes a los lados. Ese es el punto. Ese equipo hay que saberlo construir también. Hay que saber a quién seleccionar, ¿verdad? Estoy Pero totalmente sé de que lo has acuerdo. hecho muy bien y nuevamente también a toda esa gente, pues felicitarla porque yo sé que ha sido varias, Sí. que ha pasado por tu empresa, pero algo han hecho bien y van bien y sé que pueden llegar a lograr mejores cosas. Me encanta. Bueno, espero que les hubiera gustado muchísimo esta edición de este podcast, del Mi Podcast, y espero que le puedan sacar muchísimo provecho. Michael, muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Saludos.